Yo creo que vamos a arrancar para aprovechar mejor el tiempo con nuestros participantes, con nuestros expertos del día de hoy, que a quienes agradecemos mucho a arrancar esta primera sesión de este año en el tema de inteligencia artificial. Y lo quisimos hacer con este grupo de personas porque han estado desde un inicio participando de sus diferentes ámbitos, desde sus diferentes disciplinas y espacios para incorporar lo que es la inteligencia artificial en la educación. Y por eso me permito presentar primero a la doctora Daniela Gallego. Muchas gracias por asistir. Y queremos conocer desde la perspectiva de la ética, de la integridad académica, en qué van, ¿no? ¿Cuáles han nacido estos aprendizajes y en qué vamos y qué podríamos esperar? También hemos invitado, voy a irme en orden de cómo tenemos la imagen por aquí, al doctor Carlos Astengo. Él es director asociado regional del Departamento de Ciencias, pero es un líder de innovación y sobre todo innovación ahora con inteligencia artificial. Ha coordinado algunos grupos, ha hecho implementaciones, pero además un apasionado de este tema de la inteligencia artificial y queremos escucharlo también. Y también está con nosotros el doctor Sergio Palomino, profesor, pero también líder de grupos de lo que le llamamos células de pilotos de inteligencia artificial que realizaron algunas implementaciones y por eso queremos su propia práctica académica, ha llevado algunas implementaciones, hecho algunas innovaciones y por eso queremos escucharlos a ustedes tres. Y pues bueno, también aquí está con nosotros acompañando esta sesión, va a dirigir ahorita una dinámica en lo que queremos que nos apoyen participando. Héctor Ríos, que es líder de innovación educativa en CDE Región Ciudad de México, y pues quien va a manejar ahorita la secuencia de nuestros expertos. Muchas gracias por estar por aquí. Queremos escucharlos en el diálogo. Esto va a ser un diálogo. Vamos a ir teniendo una secuencia, pero es interactiva esta sesión. Gracias de nuevo, Daniela, Carlos, Sergio, por estar aquí y arrancar nuestra primera charla de este ciclo del 2024. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Clau. No estoy seguro si me ven o no me ven porque tuve por aquí un tema con la red. Pero bueno, lo importante por aquí va a ser comenzar por darles la bienvenida, dar la bienvenida a nuestra invitada, a nuestros invitados, pero sobre todo pensar en esta charla como un recuento de todas las actividades que muchos de nosotros hemos venido implementando en nuestros salones de clase. Hay muchos de nosotros que ya comenzamos a interactuar con las herramientas de inteligencia artificial, que hemos comenzado a hacer algunas aplicaciones y hay otros que estamos tomando en esta charla una primera inspiración para conocer de qué van estas herramientas y cómo desde el rol como docentes podemos aproximarnos hacia ellas. Les voy a pedir de entrada que por favor se conecten a este Menti en el que vamos a empezar a interactuar y a conocer un poco de sus opiniones y sobre todo de qué es lo que vienen haciendo o qué tipo de experiencia tienen con las herramientas de inteligencia artificial. Para conectarse al Menti, basta con escanear el QR que tienen ahí en la pantalla o también pueden hacerlo a través del número que corresponde al Menti. Vayan por favor uniéndose. Ya veo ahí a 28 personas que tenemos conectadas en este Menti. Entonces les pido por favor que vayamos para poder dar paso a la primera de las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Y queremos comenzar esta pregunta, esta interacción, conociendo cómo han integrado ustedes las herramientas de inteligencia artificial en su clase. Probablemente nos comenten que no han tenido la oportunidad todavía de interactuar con estas herramientas, pero probablemente puedan compartir en breve, en 3 líneas, en una frase pequeña, cuáles han sido algunas de las aplicaciones que ustedes han utilizado, cómo han rápidamente ido incorporando, se han ido acercando a estas herramientas, tal vez desde generar algunos textos, generar algunas imágenes, utilizar para hacer algunos videos, favorecer algún tutorial automático con los alumnos, a lo mejor utilizaron ya ChatGPT, pero a lo mejor utilizaron otro chatbot como Bing, como Claude, como pueden ser algunas otras herramientas de generación de video, Lumen, Flickr,
el propio Canva que tiene integrada inteligencia artificial generativa para poder producir imágenes. Por aquí nos dicen que con la creación de contenido que puedan publicar en inteligencia artificial, asistente de código para programación, indicando a los alumnos que uso debe de ser citado para las evidencias, algunas preguntas con ChatGPT para desarrollar pensamiento crítico con los estudiantes de estudios creativos y el uso de Adobe Firefly y ChatGPT, comparando solución analítica y solución de inteligencia artificial, ver qué diferencias pueden llegar a existir entre ellos, investigación, desarrollo de tema de clases, utilizando ChatGPT como una fuente, diseñando algunos prompts. Esperamos que todas estas respuestas que están compartiendo en este momento con nosotros les sirvan también para darse algunas ideas de inspiración para ver cómo pudieran implementarlo en los salones de clase si es que todavía no han comenzado a utilizar estas herramientas. Para todos ustedes que ya comenzaron a utilizar las herramientas, también nos interesa saber en qué punto se ubican ustedes como usuarios de estas tecnologías. ¿Apenas están conociendo de qué van estas tecnologías? ¿Ya han explorado algunas de las herramientas? ¿Ya han hecho implementaciones? ¿Ya están documentando? ¿O probablemente ya se están convirtiendo en estos líderes que comparten aplicaciones y que comparten ejemplos con sus cuerpos colegiados? Cuéntenos, por favor, en qué etapa se encuentran. Por aquí nos van diciendo que la gran mayoría de ustedes aún están explorando, pero va creciendo el grupo de quienes ya han hecho implementaciones y de quienes ya han hecho alguna documentación y que están listos para compartir estas experiencias que han tenido con otros profesores. El que ustedes nos comenten sobre esta gráfica, en qué estado se encuentran, nos ayuda mucho para preparar también desde el CDIE experiencias que les sirvan a ustedes para explorar tal vez más herramientas para que conozcan las bases de estas tecnologías, para guiarlos a través de las implementaciones, las documentaciones y a invitarlos a algunos otros foros para que puedan compartir con nosotros. Muy bien. Pues agradezco a todos ustedes la participación en esta breve dinámica, en esta breve encuesta de Menti. Sus respuestas de verdad son bastante valiosas para nosotros y para preparar experiencias de desarrollo para ustedes. Pero ya no los quiero entretener más en esto. Quiero aprovechar que aprovechemos el tiempo con nuestra experta invitada y con nuestros expertos invitados. Y sin más, pues quiero dar la bienvenida al profesor Sergio Palomino para comenzar y abrir la plática en esta charla del día de hoy. Bienvenido, Sergio, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Héctor. Eh, pues el día de hoy quisiera compartirles un poco de lo que se ha hecho o de lo que he implementado del uso de la inteligencia artificial, de lo que fue hace un año cuando apenas estaba iniciando, que estábamos explorando como profesores o como artistas, y cómo evolucionó, se transformó y lo que hemos podido tener hasta ahorita. Hace un año, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Mientras que explorábamos, pues tuvimos la aparición de lo que era Stable Diffusion, uno de los primeros modelos de acceso abierto que ofreció la posibilidad de que muchas plataformas se desarrollaran para la generación de imágenes. Esta interfaz que podemos ver aquí, o este caso en particular, es de un estudiante en la clase de Concept Art de hace un año. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí lo que está manejando la plataforma es porque el estudiante quería hacer una reinterpretación y aprender a hacer un contenido que pudiera verse similar o parecido a Edward Munch. Podemos ver que parte de su prompt aquí abajo está todavía referenciando al nombre del artista para que el modelo que está utilizando pueda saber hacia dónde lo tenga que dirigir. Les digo, esto fue hace un año y hace un año pues apenas estábamos empezando. Los dibujos que tenemos del lado izquierdo en fondo gris son los que el estudiante había dibujado. Si conocen a Edward Munch podrán identificar que realmente todavía no logré asociar o entender o descifrar qué es lo que hace que Edward Munch parezca Edward Munch. Entonces, una vez que pasa este filtro por medio de la herramienta, ese es un primer resultado que obtiene. Como pueden ver, pues realmente tenemos
las mismas siluetas, las mismas figuras, composiciones, proporciones, porque la herramienta se está basando en el lienzo que y proporciona el estudiante para poder empezar a alucinar y generar estas opciones. Aquí tenemos un poco de la reflexión del estudiante que nos está platicando de qué es lo que quería hacer, cómo era su objetivo, cómo él, al ver su propuesta ya reflejada con estos cambios o con este proceso para que se parezca a un estilo de Edward Munch, él empieza a hacer una reflexión que dice, ok, para que lo mío se pueda ver así, o si Edward Munch tomara mi trabajo y lo volviera a dibujar, realmente lo que está usando es que se vea más limpio, que se vea agradable, las poses, las pinceladas. Entonces, la reflexión le hace mucho más sencillo que pueda entender, ok, si yo quiero hacer ese tipo de la vanguardia, ¿qué es lo que podría manejarlo? Vuelve a pasar su trabajo, por esta vez cambia o modifica el prompt para tener siluetas e inclusive trazos diferentes. Le genera una variación. Pero como podemos ver, el resultado sigue manteniendo o sigue respetando mucho de su lienzo original y por lo tanto, pues tenemos una partida que le permite al estudiante con su trabajo ver las posibilidades de qué es lo que necesita modificar o qué es lo que necesita hacer en la parte creativa para obtener un resultado final hecho por el mismo estudiante. En esta clase, uno de los objetivos principales era que el resultado final no podía ser hecho por la inteligencia artificial. No podíamos simplemente meter un prompt y que la inteligencia generara una imagen y listo, presentarlo como propio, porque realmente no es propio, sigue siendo de la inteligencia, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Que lo hicieran en la etapa de exploración para decir cuáles son los límites o hasta dónde puedo llevar yo mi creatividad. O si no se me ocurre por algún bloqueo mental que yo tenga, pues entonces estoy viendo alternativas de lo que podría ser mi trabajo. En la parte creativa o en el inicio, les permite tener una referencia visual de lo que pudiera ser su trabajo si entienden o desglosan las técnicas o los detalles que necesitan trabajar para conseguir ese resultado. Entonces, en la parte formativa consideramos que esto era bastante bueno porque les permitía entender desde lo suyo, desde lo propio, cómo llegar y ahorrar un poco del proceso de ver de algo externo y tratar de eh, practicarlo, porque tomando en cuenta que es un bloque de 5 semanas, lamentablemente no tenemos años para que puedan desarrollar estabilidad. Entonces, que puedan sumar pues estas habilidades en tan poco tiempo viendo en su trabajo, pues fue una ganancia. Eso les recuerdo, fue hace un año, a inicios del 2023. ¿Y qué pasa? Hace un semestre, ya para finales, en una semana tech, igual, esta vez fueron 5 días, tuvimos pues una semana tech que se enfocaba en tecnología y el objetivo era generar un cómic. ¿Qué pasa? La evolución de estas herramientas ha crecido, se ha desarrollado tan rápido que lo que hace un año utilizábamos, hoy en día prácticamente ya se está volviendo un poco obsoleto o han emergido nuevas tecnologías que nos ayudan a cubrir aspectos que antes no nos imaginábamos. El objetivo de esta semana tech que les enseñamos a los estudiantes a generar modelos. Hace un año no teníamos la posibilidad todavía de que pudieran generar sus propios modelos de contenido. En esta edición ya podían ellos generar algún modelo de un personaje, de su propio estilo, de un concepto en particular. Y es que este estudiante lo que hace es este pequeño cómic entrena las fotografías de su propio perro y es lo que le da en un modelo nuevo para que el modelo en un estilo particular pueda generar a su propio perro en situaciones diferentes. Aquí podemos ver que el perro, bueno, su perro está como el superhéroe, se llama Maximus, de esta pequeña historieta de edición especial. Vemos cómo empieza a meter varios prompts. Él empieza a hacer el acomodo. No todas las imágenes son finales. Podemos ver que todavía hay ciertos errores de la inteligencia, pero él empieza a ir investigando, él empieza a hacer sus propias propuestas, empieza a tomar las imágenes y empieza a hacer como una curaduría de lo que le entrega la inteligencia con correcciones, con edición digital y empieza a generar una narrativa. Es importante tomar en cuenta que este estudiante era un estudiante de comunicación
y su especialidad realmente no era el dibujo. Entonces, él estaba más enfocado en cuestiones de fotografía y por eso es que aprovechaba sus conocimientos de los ángulos de la cámara, de los posicionamientos, para poderlo reflejar y poder contar su historia. Eso era algo que yo considero muy, muy importante porque el conocimiento que ya tienen lo siguen representando, pero de una forma que no tienen un límite de habilidad que les impida poder contar sus historias. Aquí tenemos al final, nos da otros encuadres y termina la historia con el perrito Máximo rescatando el día otra vez. ¿Qué es lo que pasa? En todas estas actividades algo que ha sido muy importante ha sido la reflexión, porque no es nada más usar una herramienta o picar botones, sino cómo lo estamos utilizando o cómo lo podemos manejar. Podemos ver que dentro de su reflexión nos pone que para los pasos del desarrollo, crea la historia con apoyo de ChatGPT, le pone un prompt y ChatGPT le da una historia muy básica. Él dice, no, la verdad yo ya llevé guionismo, esta historia está muy sencilla, pero me ayuda a tener ideas que yo pueda ir pensando, desarrollando en qué podría agregarle, qué podría quitarle, y toma una postura de curador en el cual empieza a editar contenido que le da la herramienta para que lo pueda tomar, apropiárselo y decir, este es mi contenido que empecé a crear por medio de esta base. Luego, como podemos ver aquí, por medio de una herramienta también de Open Access llamada Koya, es que entrena las fotografías de su perrito. ¿Con cuántas fotografías lo entrenó? Alrededor de 20 a 35 imágenes de buena resolución y en su propia computadora. Entonces, ¿qué hace con este modelo? Una vez que sale, el modelo pesa unos 9 megabytes, algo muy pequeño, y lo implementa con Stable Diffusion por medio de una plataforma de Automatic 1111 para poder usar pues, su contenido de una forma local en su computadora. Una de las cosas muy importantes que les estamos enseñando a los estudiantes con este uso, pues es que realmente puedan aprovechar el Open Access, que podamos pues disminuir esta brecha tecnológica que tenemos, en donde pues realmente hay muchas compañías que nos están cobrando para usar dos, tres prompts, sacar cinco imágenes a lo mucho de las cuales no tenemos mucho del control. Y aquí estamos tratando de rescatar que como artista puedan expresar o puedan desarrollar sus opiniones o puedan sus estilos, sus ideas artísticas, pero que tengan el control de lo que están haciendo, que realmente no sea un tercero que se esté quedando con la información, sino que estos artistas puedan generar su propio estilo, sus propios personajes, sus propios objetos, que puedan alucinar con la inteligencia para sacar cosas diferentes. Aquí nos está diciendo que incluso usa la herramienta de Photoshop para expandir o empezar a agregar elementos que la idea original o el programa no le estaba dando. Parte muy importante, y eso no me lo podrá negar Daniela, de esta reflexión es la parte ética. ¿Cómo podemos hacernos responsables de lo que estamos generando? Y que como artistas pues es el diálogo, ¿no? Algo muy importante de estas materias y que hemos visto que nos va a servir mucho para el futuro es abrir el diálogo. Hoy en día hay esta eh, idea o percepción de que sigue siendo inteligencia artificial mala, artistas buenos cuando tenemos que estar o tenemos que abrir un diálogo en el que se diga, oye, esto es una herramienta que puede potencializar el trabajo, puede reducir horas de trabajo, puede apoyar, pero tiene que hacerse de un uso responsable. Si nosotros como profesores no abordamos estos temas o nada más nos estamos quedando en la parte de una herramienta a la cual podemos picar del botón, pues realmente nos estamos quedando fuera de lo importante. ¿Qué es lo que yo veo para el futuro de estas herramientas? Que ya prácticamente son el presente. De aquí a un año tal vez tengamos cuestiones más eh, completas o complejas de lo que nos podamos imaginar, pero sí tenemos que empezar a abordar estas cuestiones desde un punto del diálogo, un punto abierto de ver qué es lo que están opinando tanto nuestros profesores, colegas, como nuestros estudiantes, porque a fin de cuentas quienes van a salir a un campo laboral son estas generaciones que todavía no están aprendiendo fundamentos, están aprendiendo muchas cuestiones de qué quieren ser en la vida,
y está llegando una herramienta que también está mostrando que va a ser muy necesaria para su implementación. Eh, Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Cualquier cosa, pues, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y justo para profundizar en esta perspectiva ética y tener la oportunidad de charlar hacia el final de la práctica, damos ahora la bienvenida a Dani Gallego. Dani, bienvenida. Te dejamos aquí la charla para ti. Pues muchas gracias y muy agradecida por esta invitación. Qué gusto estar con todas las profesoras y profesores. Gracias, Sergio. Yo quisiera reflexionar un poco justamente sobre los avances que han habido desde el punto de vista ético en relación a los usos de la inteligencia artificial y por eso lo pongo desde la perplejidad a la acción. Voy a tratar 4 puntos. Creo que con la irrupción del chat GPT resurge el diálogo entre ética y tecnología. Quiero hablar de una de las iniciativas que se ha aprobado recientemente y que va a ser un referente internacional en materia de regulación de la inteligencia artificial. Quiero hablar de los rasgos centrales de esa nueva regulación y luego comentar los criterios éticos que estamos desarrollando en el TEC de Monterrey para el uso de las herramientas de inteligencia artificial. La ética y la tecnología están en diálogo desde la antigua Grecia y desde la antigua Grecia en ese diálogo siempre se ha dicho que las herramientas técnicas son neutras y que la ética, digamos, es un área del conocimiento que se dedica a pensar sobre las finalidades y el sentido del uso de esas herramientas. Decía Aristóteles, un veneno puede servir para curar o para matar. Los médicos aprenden a hacer venenos, pero también hay que educar desde el punto de vista ético para que se pueda hacer el mejor uso del conocimiento técnico, ¿no? Entonces, con el surgimiento del ChatGPT, yo creo que han habido 3 grandes reacciones. Está la de los optimistas tecnológicos, ¿verdad? Que vieron pues todas las oportunidades que esto genera, la posibilidad de ahorrar tiempo, la posibilidad de mejorar las estrategias de enseñanza, etcétera. Y creo que a una gran mayoría de nosotros nos pasó que con la salida del ChatGPT caímos en la cuenta de que vivimos en una sociedad digital. Es decir, que las herramientas tecnológicas están profundamente integradas en nuestra cotidianidad y que somos casi hasta incompetentes sin esas herramientas, ¿no? Usamos el Internet en el trabajo, los dispositivos de Google Maps para trasladarnos por las calles, tenemos nuestros relojes digitales que nos dicen cómo va la salud, incluso nuestras estrategias de diversión, de reproducción, están atravesadas por la tecnología y creo que el desarrollo de la inteligencia artificial está profundizando enormemente esa relación entre el ser humano y la tecnología. De manera que la inteligencia artificial definitivamente se impone como una aliada obligada en el progreso, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso. Y también hubo un tercer grupo, o sea, están los optimistas tecnológicos, están la gran cantidad de personas que estamos en el medio que decimos, bueno, esto cambió, estamos en medio de una revolución. Y por otro lado están los que se oponen absolutamente, ¿verdad?, a la intervención de la tecnología en la vida, aunque ya esté allí. Y en ese sentido traía yo a colación esta interesante noticia, porque en Italia está bloqueado el uso del chat GPT, porque se considera que ese chat atenta contra varias cosas, ¿no? Y la conversación sobre la relación de la ética con la inteligencia artificial siempre comienza con esa reflexión sobre los riesgos que puede implicar la inteligencia artificial y por eso siempre inicia con un diálogo, como decía Sergio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Italia, ellos bloquean el ChatGPT porque dicen, oye, es que está violando la ley de uso de datos de la Unión Europea. Definitivamente hay un asunto con el uso de datos porque son la materia prima de las herramientas de la inteligencia artificial. Son nuestros datos personales, son los datos organizacionales, son los datos del público y en ese sentido la inteligencia artificial los toma, los usa y nos los vende de vuelta o nos los vuelve a entregar, ¿verdad? Pero pasados por un filtro. Entonces, definitivamente ese es un tema que condiciona el diálogo y en el ámbito educativo implica determinar qué datos se comparten, qué datos no se comparten, qué se hace con esos datos. El otro argumento italiano para bloquear el ChatGPT es que las herramientas son imprecisas, que no hay filtros, que los niños lo pueden utilizar
y que no hay garantías de qué puede pasar con un niño utilizando el ChatGPT, y otros temas muy importantes como el asunto de los sesgos, porque sabemos que los algoritmos están alimentados con un conjunto de datos y que en función de eso te dan los resultados, pero mucho se ha dicho, ¿verdad?, de que hay pocos datos sobre ciertos grupos étnicos, sobre ciertas poblaciones desfavorecidas, etcétera. Entonces puede ser que en ese sentido la inteligencia artificial nos dé una mirada de la realidad que no necesariamente sea la realidad. Y eso en una institución educativa pues es un punto fundamental. Y los otros riesgos tienen que ver pues con hacer el uso de la inteligencia artificial para cometer plagio o lo que pueda suceder en relación a la propiedad intelectual, porque sabemos que, por ejemplo, los datos que le entregamos al ChatGPT pues se convierten en datos públicos porque se los queda al ChatGPT. Entonces, así empezó la conversación hace un año sobre estos temas y yo sí creo que se ha ido generalizando el asunto de comenzar a platicar sobre el marco ético de la inteligencia artificial desde el asunto de los riesgos, ¿no? Y han venido saliendo pues varios documentos importantes orientados a regular el asunto y la conversación sobre la ética y la tecnología. Y básicamente todos estos documentos, tanto el de la UNESCO como el nuevo reglamento de la Comisión Europea, que ahorita quiero platicar un poquito sobre eso, o como el llamado de Roma, que es un llamado que hace el Vaticano al que se alinean muchas instituciones, incluso el Tecnológico de Monterrey, en torno a una serie de principios éticos para la regulación del uso de la inteligencia artificial. Toda esta reflexión pone en el centro a la persona. Es decir, la reflexión gravita sobre lo siguiente. Inteligencia artificial sí, pero siempre y cuando sirva para el desarrollo de las capacidades de las personas, siempre y cuando ponga a las personas al centro, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Es decir, la inteligencia artificial debería ser utilizada para hacer que la vida con dignidad sea viable. Y en el caso de la educación, para desarrollar todas las capacidades necesarias para que los estudiantes se conviertan en personas autónomas, capaces de autorrealizarse, de tomar decisiones por sí mismos. Si la inteligencia artificial se convierte en un mecanismo que genera dependencia, que incapacita, que genera inseguridad sobre las propias posibilidades, entonces no está promoviendo el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, por eso es un momento muy interesante de mucha que exige de gran creatividad y que exige de un profundo diálogo ético, porque nos vuelve a poner en el centro de preguntas fundamentales sobre los fines de la educación y sobre los fines de la inteligencia artificial. Pero yo diría que sí empieza a haber consenso en los países en relación a los riesgos identificados y en relación a los principios éticos que se tendrían que tomar como referencia para los usos de la inteligencia artificial. Y en ese sentido yo quería comentar que el Parlamento Europeo, digamos que Europa es el continente que más ha venido trabajando en la reflexión ética y en la regulación de las herramientas de inteligencia artificial. Y básicamente lo que está diciendo es, inteligencia artificial sí, pero inteligencia artificial confiable, segura y que promueva el desarrollo de las capacidades humanas. Eso es fundamental y eso va a implicar proteger una serie de derechos, proteger el derecho a tomar decisiones libremente, proteger el derecho a la autonomía de la información, al respeto a la vida privada, a la no discriminación, a la igualdad, a trabajar en condiciones de dignidad, a la protección de los consumidores, etcétera. Entonces, digamos que ese es el referente, una serie de derechos, y sabemos que hay un riesgo ahí, y es el riesgo de que estemos tomando decisiones asistidas por la inteligencia artificial que sean erróneas o que sean sesgadas o que tengan propósitos inadecuados, ¿no? Entonces, el 9 de diciembre de este año, la Comisión Europea saca una reglamentación, un marco regulatorio de la inteligencia artificial que se va a convertir, digamos, en la primera iniciativa de ley en el mundo en materia de inteligencia artificial. Y es interesante porque ellos clasifican estos sistemas según el nivel de riesgo que representan para la salvaguarda de los derechos humanos. Ahorita les voy a mostrar la clasificación de riesgos que hacen, sobre todo en relación a estos sistemas biométricos de identificación facial, porque detrás de eso hay una gran cantidad de temas éticos que tienen que ver con el uso de la imagen de la persona, con la privacidad, con el derecho a la intimidad, etcétera, ¿no? Van a poner algunas excepciones relacionadas con la seguridad pública y usos militares de este tipo de sistemas,
y van a poner incluso una estructura de gobernanza de la inteligencia artificial, definir sanciones y lineamientos para la transparencia y protección de los derechos fundamentales. Entonces sí quería yo mostrarles esto de los riesgos porque sí me pareció de interés, porque justamente cuando uno quiere incorporar la ética a la práctica educativa, necesita reflexionar siempre sobre las consecuencias de estas herramientas, sobre las intenciones, es decir, requiere un trabajo reflexivo importante, ¿no? Entonces ellos distinguen distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, hay herramientas de inteligencia artificial que no tienen riesgo, que son los videojuegos, los filtros de correo no deseado, etcétera, y que ya hemos venido utilizándolos desde hace mucho tiempo y con ellos no hay ningún problema. Hay algunas herramientas como el propio chat, los robots conversacionales, etcétera, que tienen un riesgo limitado y que están obligados a ser transparentes, es decir, transparentes en el sentido de que las personas sepan que los contenidos han sido generados por inteligencia artificial y que haya ciertas garantías en relación a la calidad de los datos y que también se pueda brindar documentación técnica sobre cómo funcionan esas herramientas a la propia Comisión Europea para poder resolver conflictos en caso de presentarse. Luego, hay otros usos que tienen que ver, porque claro, Europa dice, yo no me puedo cerrar a la inteligencia artificial porque me cerraría al desarrollo económico. Entonces, claro que la tengo que usar en el transporte, claro que la tengo que usar en la concesión de préstamos, en esquemas de contratación, etcétera, pero necesito, pero aquí ya hay un riesgo alto porque aquí se están haciendo un uso de la inteligencia artificial que permite distribuir oportunidades. Y como está siendo así, entonces se necesita que se cumpla con una serie de requisitos y una serie de aprobaciones para poder utilizar estas herramientas en el espacio económico europeo. Y finalmente aparece el tema de los llamados riesgos inaceptables o riesgos inadmisibles, que son todas las herramientas de inteligencia artificial relacionadas con la manipulación cognitiva o conductual, con el rastreo de imágenes faciales o sacadas de internet o de circuitos cerrados de televisión. O sea, todas estas categorizaciones biométricas que tienen el potencial de detectar, por ejemplo, nuestras creencias religiosas, filosóficas, orientación sexual, raza, etcétera, se consideran inadmisibles. ¿Por qué? Pues porque están entrando en la vida privada de las personas. Imagínate que alguien, por ejemplo, tenga cierta desprecio por una etnia en particular y entonces diseñe un mecanismo de selección de personal donde no se contrate a ninguna persona, por ejemplo, que tenga un color de piel morena. O imagínate que utilizas un sistema, por ejemplo, entre estas cosas también prohíben los sistemas de reconocimiento de emociones a través de la expresión facial, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, para evitar justamente algunas estrategias de control que aunque en principio puedan parecer buenas, podrían terminar resultando contraproducentes. Entonces, por ejemplo, estas de reconocimiento facial que quieren ver si la gente se está durmiendo o que quieren medir la productividad en el trabajo, todo eso estaría considerado como algo inadmisible. ¿Qué es lo que se busca? Que no hayan usos de la inteligencia artificial orientados a explotar la vulnerabilidad de las personas o sus rasgos característicos como edad, discapacidad, situación social o económica, ¿no? Nada que manipule el comportamiento de los seres humanos y que busque constreñir su libre albedrío. Entonces, es una discusión importante porque ahorita lo leemos en teoría, pero después tenemos que pensar muy cuidadosamente en los usos que nos permite hacer la herramienta y las capacidades que nos permite desarrollar. Bueno, también desarrolla una estructura de gobierno y unas sanciones, pero yo quería contar el caso de la Comisión Europea y también el del Romacol para decir que hay más o menos una línea coincidente en las instituciones del mundo en relación a la defensa de ciertos principios y que nosotros estamos preparando unos lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial que buscan precisamente, y que van a salir en un par de semanas, que buscan precisamente, se los vamos a hacer llegar a todos a través del correo, la reflexión sobre estos principios, pero al mismo tiempo una reflexión aplicada sobre los principios. Es decir, queremos que se use la inteligencia artificial en clases, pero que se respete, pero que se garantice un trato respetuoso a las personas. Lo que va a implicar hacer un uso que no manipule, que no condicione, que no ejerza influencia sobre las decisiones de los demás. Un uso que promueva la no maleficencia, es decir,
un uso que evite dañar la imagen corporal, personal o la reputación de cualquier persona, un uso que evite, que implique contar siempre con el consentimiento de las personas para hacer uso de sus imágenes o de su voz, un uso de la inteligencia artificial que promueva la autonomía de los estudiantes, la capacidad de pensar por sí mismos, y que también tengan presente que la persona responsable por las consecuencias de un mal uso de la inteligencia artificial es quien usó esa inteligencia y no la herramienta misma. La promoción de la equidad y decir que promover la equidad en el uso de la inteligencia artificial implica fomentar un acceso educativo a estas herramientas, intentar que los datos con los que se trabajan sean representativos de la población en general. Es decir, este momento histórico que estamos viviendo nos exige reflexionar al momento del uso de estas herramientas y tener presentes estos valores y tratar de ver cómo se está encarnando en la práctica ese principio de la equidad o ese principio de la seguridad de los datos cuando yo estoy haciendo uso de la herramienta. Y un principio fundamental es el principio de veracidad, porque vivimos en una época, todos lo sabemos, de fake news, una época de hechos alternativos, y en ese sentido, y también con el uso de algoritmos en las redes sociales que buscan engañar y condicionar la libertad de elección de las personas, es súper importante que los estudiantes aprendan a identificar información veraz y auténtica, a revisar y contrastar el contenido que generan estas herramientas. Otros principios que también estamos trabajando son el de explicabilidad, transparencia y responsabilidad, y también el de bienestar social y medioambiental. No me voy a ampliar en eso porque pronto van a tener ustedes el documento, pero lo que les quiero decir es que es un documento que pretende dar lineamientos claros sobre cómo encarnar esto en la práctica. Entonces creo que vamos avanzando bien, creo que valoramos el potencial que tiene la inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas, pero también la gran oportunidad de estimular la reflexión ética y de estimular el pensamiento crítico para repensar los fines de la educación y los fines de las herramientas que estamos utilizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. La verdad que sí vemos un avance en cuestión de todo esto que nos traes, como comenzamos hace un año exactamente. ¿Te acuerdas que traíamos esta charla? Y pues bueno, desde que empezamos con redes sociales, con uso de biométrico, como que ya empezábamos a vislumbrar estas responsabilidades, como tú lo dices, que tenemos, ¿no? Y la importancia de llevarla a nuestras aulas y escuchar a nuestros estudiantes que también lo están utilizando para cuestiones profesionales, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser muy importante llevarlo al aula y iniciar estos diálogos y conversación. Ahora quiero dar la palabra a Carlos Astengo. Carlos, para que ahora tú nos platiques acerca de estos aprendizajes, qué es lo que tú ves que viene para continuar con esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Clau. Quiero iniciar realmente agradeciendo al CEDIE por la invitación. Realmente estaba viendo entre los 160, y que llevamos 164 personas, y creo que tendría que agradecer a 163 personas el poder estar por aquí. Digo, en particular, o sea, viendo así rápidamente, veo ahí a Mario, a Daniel, que hemos estado trabajando, jugando con Muse y Sentis para Unity. Veo por ahí a Jaime al doctor Pardo, que me han mandado un montón de correos diciéndome, mira, ya salió esta tecnología o ya está esta regulación. También por ahí vi a Juan Manuel Novoa, que es quizás de los más entusiastas, que me ha dicho, oye, vente, vamos a jugar un ratito con esto, vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Y realmente no voy a hablar de lo que yo hago, sino realmente de lo que todas estas personas han contribuido, y que de alguna manera hemos estado cerrando para cursos, talleres para profesores y también para nuestros alumnos. Bueno, dicho esto, quisiera empezar también deseándoles un feliz 14 de febrero. Si no han tenido oportunidad de mandar una tarjeta, creo que este es el momento. Déjenme compartirles por aquí. A ver si puedo. Ay, creo que no me va a dejarla. Ahí está. Vamos a ver que lo que viene el próximo año todavía va a ser más grande, pero bueno, lo que les quería decir es que si no han mandado la tarjeta, ahorita la pueden utilizar estas imágenes, pueden mandarlas. Son imágenes hechas con Midjourney, son hechas con inteligencia artificial y son hechas con mucho cariño para ustedes.
fueron hechas el día de hoy. Bueno, con, igual que el escudo con el que inicié. Eh, Nos decía por ahí Claudia, ¿qué ha pasado en un año? Y traté de recrear así rápidamente con algunas de las fotos. Me di cuenta que me hacen falta muchísimas fotos. Pero bueno, empezamos por ahí con una plática que tuve el honor de estar con Gildardo y con la doctora Julieta, iniciando todo esto, cuando de pronto era un boom. Luego tuve la oportunidad de ser invitado a diferentes países a dar pláticas, estuve con lo de la triada, estuve en el Congreso. Es decir, he estado realmente muy activo hace algunos años en una galaxia lejana, muy lejana. Cuando decidí estudiar el doctorado en inteligencia artificial, me decían, no lo estudies, ya eso decayó, ya no es tan importante, métete a otras cosas. Y bueno, uno de terco, ahí estaba, y bueno, al menos desde el año pasado los reflectores están en esta parte de la disciplina y pues quería empezar con esto del 14 de febrero, del Día de los Enamorados, del Día de los Enamorados de su profesión y del Día de los Enamorados de la Educación, entre otras cosas. Y pues platicar algunas de los baby steps que empezamos a dar aquí en el CEDIE, de hecho con mis colegas el departamento ahí de matemáticas. Empezamos jugando con ChatGPT y veíamos posibilidades. Y es básicamente lo que les quiero mostrar ahorita. Aquí, por ejemplo, simplemente le definíamos, estábamos con el chat GPT 3.5 todavía y le decíamos, oye, genérame una situación problema pensando en nuestro modelo educativo, donde los alumnos puedan aprender el método de Kramer. Y directamente ChatGPT pues nos decía, mira, yo te propongo el concierto de la orquesta. Y entonces nos empezaba a hablar de un escenario que envolvía al alumno y que le permitía de una u otra manera irse haciendo de un vocabulario propio o de del argot matemático e ir viendo como una aplicación del método de Kramer. Luego dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo todavía más complicado. Vamos a pedirle un caso industrial para que nos dé los exhibits y que nos dé todas las demás cosas. Y bueno, veíamos ahí también, oye, yo quiero ver esto de los autovalores y los autovectores y quisiera ver de qué manera se pueden manejar. Y me dice, oye, pues te voy a dar, ChatGPT nos daba un escenario sobre vibraciones. ¿Qué hacíamos con esto? Bueno, no lo tomábamos tal cual, nos ayudaba para inspirar, incluso nos daba preguntas que detonaban o que permitían al alumno iniciar, pero nos servía de inspiración. Y de hecho creo que es lo que hemos tratado de decir en todos los cursos, que esto básicamente nos sirva como inspiración. Posteriormente seguimos, fuimos subiéndole el nivel y decíamos, ahora dame una actividad colaborativa. Por ejemplo, para un tema un poquito mayor que tenga que ver con cadenas de Markov. Y SAS no lo avienta. Oye, vamos a hacer un juego de tablero y vamos a empezar aquí con la idea de gamificación y vamos a empezar a jugar y que el muchacho pueda entender estos conceptos de cadenas de Markov. Luego tuvimos la oportunidad de jugar con ChatGPT 4.0 y se abrió todo un mundo gigantesco. Los plugins fueron increíbles, le fuimos metiendo desde videos, análisis, en particular del área de ingeniería y del área de matemática en particular. Lo que hicimos fue ponerle el plugin de matemática y entonces preguntas típicas que no podía contestar ChatGPT, pues fueron posibles al unir dos herramientas muy poderosas. Una de inteligencia artificial generativa y la otra que tiene que ver con una web del conocimiento. Entonces, finalmente, de hecho, este es con Wolfram Alpha, trae directamente, por ejemplo, ahí un campo vectorial, no lo dibuja y ya el muchacho puede irlo entendiendo. Seguíamos jugando, seguíamos aprendiendo. Creo que lo interesante aquí es decir, de hecho lo ponían hace ratito en el Menti, oye, ¿en qué etapa estás? Yo la verdad creo que sigo en la etapa de exploración, me sigue entusiasmando y enamorando este tipo de cosas y cada nueva herramienta y cada nueva cosa que tenemos, exploramos y vemos hasta dónde sí se puede y hasta dónde no se puede. Y entonces por ahí, se nos ocurrió decirle, oye, vamos a entrar al mundo del storytelling.
Hay ciertos conceptos que en matemáticas pueden llegar a ser un poquito complicados, tediosos, y se nos ocurrió, oye, hazme una historia. De hecho, dice el prompt, redacta una historia que involucre el uso de las derivadas parciales. Y nos hace todo un cuento que lo titula La aventura de las derivadas parciales y empieza en el misterio de la isla fractal y empieza a jugar y el muchacho, a través de una lectura sencilla y demás, va entendiendo algunos conceptos de derivadas parciales. Entonces, una manera muy, muy bonita de ir aprendiendo. Insisto, seguíamos jugando y pues también con la llegada de este ChatGPT, pues venía la manera de crea tú tus propios, o sea, con el ChatGPT Builder, tú podías hacer cosas y lo que hicimos por ahí fue un escape room. Entonces pusimos un escape room en particular sobre cálculo y estas son algunas de las preguntas que pone. O sea, sí quisiera comentar algunas cosas. Muchas de estas herramientas funcionan mejor en inglés que en español, aunque no está tan mal el español que de pronto manejan. Entonces, por ahí nos ponen un pequeño acertijo y el muchacho lo va respondiendo y dependiendo de cómo lo va respondiendo, pues uno puede ir o no escapando de ese cuarto. Ya que vimos que era posible el escape room, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un Jeopardy? Y entonces hicimos un Jeopardy sobre cálculo integral y tenemos ahí varias maneras de que el muchacho pueda estar jugando. Lo interesante de esto es que uno no necesita tener al muchacho en ChatGPT 4.0, sino simplemente proporcionarle la parte del escape room o del Jeopardy y ya el muchacho puede estar jugando con esto. Seguíamos con algunas de estas cosas. Tuve la oportunidad de participar en un piloto en este año que tiene que ver con una herramienta que llevamos ya más de 4 años utilizándola en el TEC, que es WebAssign. WebAssign es una herramienta donde la respuesta no está en opciones múltiples, sino que el muchacho tiene que escribir la respuesta. Y a veces en matemáticas, pues uno puede tener respuestas equivalentes, es decir, dependiendo de qué tanto álgebra uno le ponga, pues puede llegar a una respuesta o a otra respuesta. Y bueno, los muchachos de pronto por ahí se pueden perder. Y lo interesante es que este era el beta de una inteligencia artificial embebida en este programita llamado WebAssign, donde viene esta parte que dice, pregúntale a tu asistente estudiantil, ¿no? Lo primero que hace es identifica en qué pregunta estás. Tú, bueno, mm, intentas resolverlo, ve cómo lo estás resolviendo y te va tratando de ayudar. Por ahí lo primero que le digo es, ¿sabes qué? No lo quiero en inglés, se cambia a español. Y después de algunos intentos me desespero y le digo, ¿sabes qué? Ya dame la respuesta, ¿no? Y entonces me dice, entiendo que quieras la respuesta directa, pero mi objetivo es ayudarte a entender cómo llegar a la solución. Muy diferente a un chat GPT que sí te arroja la respuesta. Entonces, esa sería la diferencia entre un tutor hacia la parte educativa y el uso de una inteligencia artificial donde directamente me da la solución. Y bueno, esto era básicamente parte de lo que estuvimos haciendo. Déjenme mostrarles aquí, ay Dios, eh, lo que uno de nuestros alumnos comentó. A lo largo del último curso tuve la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial en el sitio web WebAssign, lo cual para mí fue una experiencia muy grata porque más que nada ahora que tenemos estas nuevas herramientas que nos ayudan a la parte pedagógica para poder complementar nuestro aprendizaje en saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, fue muy vital, muy importante, sobre todo porque en WebAssign pues es una plataforma que si tienes un error por mínimo, aunque sea en la forma en la que escribes la respuesta, te la pone mal y más que nada el tener esa herramienta extra que te ayude a orientarte, que te ayude a tener una idea de lo que estás haciendo realmente, para mí fue muy importante. Bueno, espero trabajarlo ya como una versión final, más que nada, no solamente como una beta, sino algo como ya implementado dentro de el curso, porque la verdad es que fue una herramienta que yo sí utilizaría prácticamente siempre que utilice WebAssign. Gracias. No le dimos puntos extras al muchacho por decirlo. Bueno, esas serían, digamos, algunas de las cosas que estuvimos haciendo, que dimos en talleres, que estuvimos mostrando directamente, tanto con maestros como con alumnos.
Quiero tomar los últimos minutos también para platicar, me decía Clau, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos moviendo, cuál es el camino que sigue, ¿no? Entonces quiero comentar algunos puntos buenos y algunos puntos no tan buenos de esto que de pronto le llamamos inteligencia artificial o que mal llamamos inteligencia artificial. Me gustaría comentarlo que a esta llamada inteligencia artificial generativa le hemos llamado inteligencia artificial y es básicamente como si a la, eh, no sé, trigonometría euclidiana le llamáramos toda la matemática. O sea, hay muchos campos de la inteligencia artificial que no tienen que ver con la parte generativa, que tiene que ver más, por ejemplo, con encontrar soluciones racionales o encontrar puntos de equilibrio, encontrar N mil cosas. Pero bueno, ahorita los reflectores están sobre esta. Y pues hay cosas que de pronto llamaron la atención, como abogado usa ChatGPT para demandar a Bianca, pero todo salió mal porque ChatGPT le dio una serie de casos que realmente no existían. O Samsung Software, unos ingenieros que por ahí ponen, querían optimizar su código, lo ponen en ChatGPT y de pronto ese código que era privado para esa empresa se hace del dominio público porque pues a veces no leemos simplemente lo que estamos instalando en nuestras máquinas o en nuestros teléfonos. Quiero mostrarles cosas raras que pueden suceder en algunas universidades. Esta es una tarea, vamos a decirlo así, una tarea simplemente. Y nuestros alumnos actuales, de hecho la fotografía se me hace muy interesante porque me recuerda mucho a nuestros alumnos que ya no toman notas, sino toman fotografías. Pero quiero mostrar lo que de pronto una alumna presentó donde pone directamente, ya que soy una inteligencia artificial, y en la pregunta 4 dice, si fuera una persona. ¿Qué quiero comentar con esto? De que si bien hemos hecho adelantos gigantescos, pues a lo mejor el uso no ha sido el más adecuado para nuestros alumnos o simplemente creen que lo que arroja lo pueden utilizar. Hace ratito decíamos que nos sirva de inspiración. No estamos en contra del uso de la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que hay tres posturas. O la prohíbo, o o la permito o la promuevo. Yo creo que nosotros deberíamos estar promoviendo el uso adecuado y ético de la inteligencia artificial. Ya por ahí Daniela nos estaba platicando sobre estos elementos. Déjenme seguir entonces adelante y déjenme enseñarles algo que ha llamado mucho la atención en los talleres que de pronto doy. Tuve la oportunidad en Colombia de estar con la directora de Turnitin y ella traía un prompt muy parecido a este. De hecho, este está basado en el de ella, porque si bien yo había logrado que mintiera en unas cosas, me gustó mucho el poner algunas cosas. De hecho, ahorita lo voy a subrayar para que quede claro. Dice, escribe un párrafo sobre la importancia de la inteligencia artificial en el aula. Incluye el análisis de al menos dos posturas expuestas por dos de los compañeros durante la clase de la semana pasada. Esto de la semana pasada se lo tomé a ella. Recuerda citar a tus compañeros. Incluye también al menos una cita, un artículo arbitrado con fecha de publicación no mayor a 3 años, etc. Y entonces ChatGPT nos da una respuesta, nos da la importancia y luego empieza a citar, por ejemplo, a Juan 20:23. No es cita bíblica, él dice que es un alumno que en el 2023 dijo eso, y luego por acá pone a María también. Y bueno, yo no tuve ni a ningún Juan ni a ninguna María en mi clase. No solamente eso, sino en la parte de bibliografía, los pone a ellos y pone dos ligas. Incluso a uno nos pone una hiperliga que no lleva a ningún lado. ¿Qué quiero decir con esto? ChatGPT está hecho para dialogar, para crear este diálogo. No está hecho para responder cosas vitales vaya, si no tiene la respuesta, se la va a inventar de una u otra manera, porque lo que quiere, bueno, no quisiera llamar lo que quiere porque es simplemente una serie de algoritmos, pero lo que nosotros podríamos interpretar es que está hecho para este diálogo. ¿Qué sí es importante? Porque todo el mundo por ahí le pregunta, oye, entonces la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. No, realmente la inteligencia artificial no te lo va a quitar, pero posiblemente la persona que lo utilice sí.
o la persona que lo utilice correctamente sí. Entonces, ahí tendríamos que estar analizando, de hecho creo que tampoco lo comenté, pero algo que también estuve haciendo este año, fui invitado en los comités que están haciendo las nuevas carreras para darles unas pequeñas charlas y me he reunido con algunos grupos para tratar de platicar cómo tendríamos que estar enseñando a lo mejor algunos de estos temas, que creo que ciencia de datos, elementos de inteligencia artificial, van a ser el día a día en todas las profesiones. Va a ser esto muy parecido a los 80s cuando aparecieron las computadoras, que si bien estaban en los bancos y en las universidades, pues poco a poco se premiaron y hoy en día no podemos imaginar alguna profesión que no haga uso de una u otra manera de un aparato digital. Quiero irme sobre elementos, por ejemplo, de que hoy en día, cómo estas cosas, cómo estos chat bots nos pueden mover el mundo, nos pueden cambiar la bolsa de valores, pero hay una parte todavía que se me hace muy interesante, que sería la parte positiva, cómo estas inteligencias artificiales me pueden ayudar a encontrar nuevas estructuras, a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, etc. Pero también hay una parte oscura que no se nos debe de olvidar. Y aquí hablaríamos sobre la inteligencia artificial versus la estupidez humana, ¿de acuerdo? Y aquí es muy, muy interesante el siguiente punto. Por ejemplo, una mujer que dice que deja a su marido porque el chat GPT se lo dijo. Hay un caso todavía que se me hace muy, no sé, quizá la palabra sería peligroso, y es las jóvenes empiezan a ir a consultar a estos psicólogos de inteligencia artificial. Yo creo que muchas de estas cuestiones humanas todavía deberían de ser entre humanos, pero a lo mejor ya estoy demasiado viejo. La verdad es que, nuevamente, si estoy utilizando inteligencias artificiales generativas, si no está realmente entrenado por psicólogos expertos y no hay alguien detrás, yo sí diría, tengamos cuidado. Para mí es uno de los grandes riesgos. Eh, Quizá uno de lo que sí nos va a suceder en este año es que prácticamente el 49% de la población humana va a estar en procesos electorales, al menos son 64 países que vamos a tener procesos electorales y ya vimos que los elementos digitales han cambiado la manera en que el electorado vota por ahí. Bueno, hay casos muy interesantes como el de Indonesia, donde los candidatos ya tienen sus avatares y estos avatares están hechos de tal forma, con tales colores, que empiezan a ganar un cierto porcentaje de las personas que a lo mejor todavía no sabían por quién iban a votar. Entonces, ¿qué tanto se está manipulando con este tipo de cosas? También es de dominio público el video que le hicieron a Biden, tratando de desacreditarlo, etc. No me voy a meter en muchos problemas por eso, nada más es comentario, pero bueno, este año, 2024, van a pasar muchas cosas y el 49%, por ahí decía el artículo, de la población va a cambiar la manera. Lo que vaya sucediendo en muchos países va a afectar a otros países. Y sabemos que muchas de estas agencias están utilizando elementos de inteligencia artificial y nuevamente, como por ahí nos decía Daniela, a lo mejor no está todo tan regulado como debería o como quisiéramos. Otra de las cosas ahí medias complicadas, un hombre utilizó ChatGPT para ligar con 5,000 mujeres a la vez en Tinder y logró casarse con una. O sea, ¿es válido? ¿Estoy jugando con esto? ¿Estoy haciendo un chat que esté buscando pareja? O sea, ¿qué cosas realmente debían de ser del ser humano? O sea, por eso decía inteligencia artificial versus estupidez humana. Y si nos vamos hacia la estupidez humana, vámonos más hacia el lado de las guerras. Entonces, la inteligencia artificial cambiará para siempre la guerra. Hay un artículo muy, muy interesante que salió polémico hace algunas semanas y es la escalada, o sea, varios de estas inteligencias artificiales determinan, dependiendo de diferentes casos, cuál debería de ser la solución que ellos dan y algunos llegan a escalar las cosas hasta una guerra nuclear. Claro, porque no están siendo racionales, no están utilizando los otros elementos
de la inteligencia artificial. Están utilizando la parte de inteligencias artificiales generativas con un entrenamiento que a lo mejor tiene más casos sobre, pues, ataca. Nuevamente, necesitamos meternos fuerte en esto. Eh, claro, tenemos que tener la parte de regulaciones. Esta es la parte de Estados Unidos. Estos serían, digamos, algunos de los elementos que uno debería de leer cuando utiliza ChatGPT. No me voy a meter en estos. Ya por ahí Daniela nos platicó a detalle cada uno de ellos, desde las cuestiones en Europa como las cuestiones en Estados Unidos. Pero sí creo que la educación es la única solución. Y ahí es donde sí hago un llamado a todos nosotros como docentes, a todos nosotros como enamorados de la educación y de nuestra profesión, a pensar que si bien las regulaciones van a estar por ahí, es más importante educar con esas regulaciones. Es decir, no porque estén las leyes se van a dar, necesitamos ir educando a estas personas en estos marcos. Y dejar de pensar en el chat GPT como si fuera una bola de cristal. Entender esta parte que nos comentaban de los sesgos. Y los sesgos no solamente está en los datos, los sesgos también están en el algoritmo que tomé, los datos también, perdón, los sesgos también están en el entrenamiento que yo le dé. Estos son algunas de los artículos que yo recomendaría de Towards Data Science, que empezáramos a estar platicando con nuestros alumnos. ¿Qué necesitamos? Más foros donde se estén platicando este tipo de cosas, donde los alumnos estén enterados de que estas cosas no son mágicas, que realmente detrás de todo esto son simples algoritmos que están siendo entrenados. Necesitamos escucharnos todos y escuchar a todos para poder llegar a consensos y determinar ahora sí hacia dónde nos vamos a mover. Lo que sí sabemos que la inteligencia artificial sigue siendo moda, nos sigue llamando la atención, así como en el meme, eh, pero tenemos que empezar a reflexionar, tenemos que llevar realmente a una reflexión fuerte, a un entendimiento, a un diálogo. Tenemos que entender las diferentes posturas y aprender a dialogar y aprender a entender, a desmarañar toda esa cosa que está por ahí a lo mejor revuelta, que a lo mejor no entendemos porque nos han hecho pensar que esta cosa es mágica. Hay muchos otros elementos, por ejemplo, cada vez que hacemos una consulta a ChatGPT o cualquier otro de estos, ¿qué tanto de nuestra huella de carbono estamos dejando? Finalmente todo esto es energía. Oye, voy a utilizar ChatGPT para que me cuente un chiste, ¿por qué no mejor se lo pido a uno de mis compañeros? Y a lo mejor podría estar ayudando un poquito más al planeta. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Este sería el Hype Cycle de Gartner. Por favor, profesores, todas estas cosas están en biblioteca. De pronto nos dicen que como no son tan utilizadas, pues a veces se cuestiona si las deberíamos de seguir utilizando. Estas son las gráficas de qué va a suceder. Cada una de estas tecnologías nos va a decir cuánto tarda para llegar al plató de productividad de 2 a 5 hasta más de 10 años, y puedo entender y puedo empezar a encontrar y darle seguimiento año por año a cada una de estas tecnologías. Por ahí en el pico de expectativas infladas está la parte de inteligencias artificiales generativas. Lo mismo sucede en el área de educación, y casi también en el pico está toda la parte de inteligencia artificial generativa. Por ahí también ya aparece la ingeniería de prompts, etc. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, nos decía Claudia por ahí. ¿Cuál es el camino que sigue? Bueno, no hay un camino, el camino lo hacemos nosotros, y sí me gustaría decirlo que lo hacemos al ritmo que nosotros queramos. Si es necesario desacelerar algunas cosas, hagámoslo. Tomémonos un tiempo de reflexión, saquemos las cosas, pero eduquemos realmente a nuestros alumnos. Que no se nos olvide que esto no es la inteligencia artificial que nos han vendido Hollywood. Esto es la inteligencia artificial. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es regresar a lo básico y entender que los algoritmos tienen sus limitantes. Entonces es realmente educar en hasta dónde sí y hasta dónde no. Y con esto, y regresando a lo básico, les deseo un feliz 14 de febrero con una ecuación tan sencillita, con un corazón. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, y a nuestra invitada, invitado, Sergio también. Y en este momento vamos a dar un espacio para algunas preguntas. Veíamos por ahí desde hace rato levantada la mano de la profesora, creo que era eh, Georgina, si leí bien, pero no lo recuerdo, pero bueno. Ahorita si quieren ir, Gabriela Zamora. Adelante, Gabriela, que tenías la mano levantada desde hace rato, perdónanos. Sí, yo tenía vamos a decir, he participado en muchas pláticas de inteligencia artificial en los que nos dicen las cosas buenas, lo que se puede hacer, nos demuestran un poquito del ChatGPT, pero pues no sé, me gustaría pues algunas ligas, cursos, dónde localizar esos cursos para poder nosotros que no somos tan duchos en la tecnología, pues poder aprender a utilizarla para luego podérsela llevar a nuestros alumnos, porque yo tengo la inquietud de, pues que ellos los usen, pero si yo no la sé usar bien, pues no lo voy a aplicar como debería de ser y pues va a ser algo, pues penoso, catastrófico. Entonces, yo lo que me gustaría es que nos dejaran algunas ligas, las propuestas, para nosotros aprender a utilizarlas correctamente. Gracias. Si gusto le contesto doctor, muy rápido. Coloqué aquí en el chat dos ligas, una que nos lleva a todos los recursos que tenemos ahorita, están grabadas estas sesiones, hay algunas otras grabaciones de webinars y diálogos, y ahí hay algunos tutoriales para usar estas herramientas. Como nos comentaba al principio Sergio, pues van cambiando, ¿no? Entonces nuestra próxima charla, espérenla porque nos van a enseñar cómo buscar herramientas que puedan servirnos para la intención que tenemos para la clase y cómo buscar aquellas que no representen algún riesgo. ¿Ok? Vamos a tener nuestras charlas van a ser muy prácticas, pero están por ahí. La semana que entra se van a actualizar estas dos páginas y en la página de inteligencia artificial vamos a colocar algunas actividades listas para utilizarse que ya han utilizado nuestros profesores y profesoras y que pues bueno, podrían adaptarlas. Perdón, Carlos, me metí. Adelante. No, no, de hecho, gracias por poner las ligas, Clau. Lo único que le quería decir a Gabriela es acércate al CDIE. Ahí hay gente maravillosa que te puede echar la mano. Eh, es básicamente acercarte y si alguien de ahí no tiene ahorita en ese momento, espérate 2 minutos y alguien llega y alguien empieza ahí a platicar y a través de un café te puede ir mostrando lo que está haciendo o la misma gente de ese día te puede ir diciendo cuáles van a ser los siguientes talleres. Realmente yo te diría eso, acércate al CDI. Yo Gracias, quisiera Carlos. Muchas gracias, Carlos. Dani. muy brevemente, estamos sobre tiempo, comentar que como ven, buena parte del reto es, por un lado, aprender a utilizar la cosa, la herramienta, y conjuntamente con la herramienta, reflexionar sobre los fines de la herramienta y las preguntas que yo voy a usar para detonar la reflexión en el estudiante y asegurarme de que sea él el que aprende. Por eso es una era que vuelve a conectar técnica y ética de una manera muy cercana. Y yo lo que les quiero recomendar es el curso de introducción al programa del fortalecimiento de la integridad académica, porque en ese curso se habla mucho de cómo incorporar el tema de la integridad en clase y creo que les puede ayudar. El curso está en sus Factors y dura 25 minutos. También damos sesiones 2 veces al mes sincrónicas y tenemos una página web donde tenemos orientaciones sobre integridad académica e inteligencia artificial. La vamos a poner aquí, está en el entorno de Work at Tech y ahorita la vamos a subir para que ustedes también puedan ir haciendo este cruce entre el uso técnico de la herramienta y las orientaciones pedagógicas para asegurar el aprendizaje con integridad. Gracias. Muchas gracias, Dani. Y estamos sobre tiempo, pero no sé si alguna última duda, pregunta rapidísima de alguien que no se quiera quedar con esa pregunta antes de irnos. No, muy bien. Yo, nada más un comentario rapidito. Adelante, Arturo. El acceso a la grabación, ¿desde dónde podemos acceder? Porque yo llegué tarde, no terminé de ver toda la sesión. No te preocupes, Arturo. En la misma liga que de los recursos de inteligencia artificial de CDIE,
ahí vamos publicando Naturalmente. las charlas. O sea, a lo mejor Ok. en un par de días a más tardar ya debería de estar también este video puesto por ahí. Excelente, gracias. Verónica, Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, me gustó mucho su plática. Y nada más quería saber, decían que en un par de semanas salían ya como los lineamientos, pues, más o menos tienen alguna idea de, será en febrero o hasta marzo. Es que lo Estamos necesito para un sí, artículo, por eso les preguntaba. estamos haciendo lo posible porque sea en febrero. Perfecto. Va a traer algunas cosas también como cómo anunciar una actividad con inteligencia artificial, cómo citar la inteligencia artificial, qué herramientas hay, o sea, pero espera, estamos haciendo lo posible porque sea en febrero. eh, y yo creo que va a ser antes de que termine febrero, pero puede que sea, si no, el 2 de marzo o algo así, o sea, muy pronto Perfecto. ya. Muchas Gracias. gracias. muy bien. Pues ahora sí, para no consumir mucho más tiempo, nuevamente gracias a nuestra invitada y a nuestros invitados. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado y haber atendido a la charla y esperen las siguientes charlas quincenales que tenemos. Muy buena tarde a todos y a todas. Que tengan excelente día. Hasta luego.